Buenas tardes. Bueno, hoy continuamos con el tema de antecedentes. Pienso que se nos van otras dos clases más. El tema es bastante extenso, pero es muy interesante. Todo esto es basado en nuestra investigación, información que hemos recopilado de libros, de internet. Eh, pues bueno, la capacitación hoy va a estar dirigida por Jaime Ladino y por mí. Entonces, pues, adelante. Bueno, vamos a compartir pantalla. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este proceso de capacitación en donde nuestra misión es poder compartir información de este apasionante tema. Listo. Entonces, seguimos hoy con nuestra segunda sesión de la ley GESARA. Me disculpan un poco la voz de tarro. Estoy saliendo de una gripa un poquito fuerte, pero bueno, acá estamos con todas las ganas de poder contarles cosas. Un tema que nos pareció importante y que no lo hicimos en la sesión pasada es aclarar un poco de dónde viene la información y que estamos comunicándoles a ustedes, pues para no generar ningún tipo de información contraria o de expectativa o de falsa expectativa. Nosotros, pues obviamente, toda esta información procede del conocimiento previo y de la poca experiencia o la mucha experiencia que hemos venido adquiriendo a través de todo este tiempo relacionados con estos temas humanitarios. Nosotros, y sabemos, y ustedes lo saben, esto no es de masivo y público conocimiento. Todavía es un tema que es para algunas personas desconocido y sobre eso pues también ha habido mala información. Nuestra misión es transmitir, perdón que me equivoqué, me faltó una N, lo que conocemos, lo que investigamos y lo que leemos de varias fuentes. Pero en cada uno de nosotros está la capacidad de discernir y procesar la información. Lo importante es que tengamos ese conocimiento lo tengamos presente para que podamos comprender un poco de dónde viene cada tema que estamos conversando y hacia dónde vamos a ir. Perfecto. Eso queríamos aclarar. Continuamos entonces con nuestra parte de antecedentes, recordando un poco dónde quedamos. Nosotros vimos como un segundo bloque, empezamos a ver desde 1892, vimos tal vez bloque completo y la mitad del segundo bloque. Quedamos en el asesinato de John F. Kennedy y pues vamos a terminar un tema relacionado con el presidente Kennedy, luego vamos a ir con la ejecución ilegal de hipotecas y cerramos este bloque con todo el tema relacionado con Richard Nixon. Entonces, como es de conocimiento, hemos tratado de que esto se presente como si fuera una película, entonces le damos la bienvenida a la película de hoy. Metro Golden Meyers presenta. Bien. Sí era, sí era. Se nos atravesó. Arcángel, se atravesó Arcángel. El diseñador de moda, Arcángel, por favor, cierre el micrófono. Bien, hay un par de temitas antes de continuar que lo vamos a relacionar y me quise devolver un poco a 1944 y lo vamos a ver relacionado ahora más adelante con una conferencia que se denominó Bretton Woods, que fue del 1 al 22 de julio, que fue una conferencia relacionada con temas monetarios y financieros de las Naciones Unidas. Recuerden que estábamos en época de finalización de la Segunda Guerra Mundial y en esta reunión hubo delegados de 44 naciones que se aliaron para regular el sistema monetario y el orden financiero y ya se empezó a hablar de un orden mundial tras la finalización de la Segunda Guerra. Entonces, esta reunión se llevó a cabo en el Hotel Mount de Washington
en una localidad denominada o en un sitio denominado Bretton Woods y en la localidad, ubicado en la localidad de Carroll, en el estado de New Hampshire, en Estados Unidos. Por eso el nombre de Bretton Woods. Y se llegaron a unos acuerdos que fueron estos principales: la formación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Recuerden que los países europeos quedaron obviamente desolados por el tema de la guerra y hubo digamos que un apoyo de Estados Unidos en teoría para ayudarles a reconstruir, obviamente con un interés adicional. Y hoy en día este banco de fomento forma parte del Banco Mundial. Y se llegó a otro acuerdo que era realizar o hacer tipos de cambio ajustables y vinculados a un sistema de tasa de mercado para poder intercambiar divisas dependiendo del país donde se encontrara, y se creó el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que sus siglas en inglés es GATT. Entonces quería dejarles eso ahí en el tintero porque más adelante vamos a hacer una relación a esta conferencia de Bretton Woods. Por otra parte, y finalizándolo yo, John F. Kennedy, antes de su asesinato, y William Diego hizo un comentario cuando cerramos este proceso o esta información sobre el asesinato, la teoría, una de las teorías sobre las cuales se manejó el tema del asesinato, es una reunión secreta que hubo entre John F. Kennedy, Sukarno, que era el presidente de Indonesia. Obviamente Sukarno no era su nombre de pila, pero digamos que se conoció con ese nombre, y un gerente de la banca suiza. Entonces, en ese momento había un tema de interés muy fuerte y era evitar que Indonesia cayera bajo el control comunista. Entonces, había digamos que yo no digo joya de la corona, pero sí había un interés muy fuerte, y era el poder asegurar una colonia que en ese momento era de Holanda, hoy en día Países Bajos, conocida como Nueva Guinea Occidental. Entonces, Estados Unidos quería buscar la forma de que Indonesia se quedara digamos que con esa isla, y, como les digo, con el objetivo de evitar que Indonesia fuera un objetivo comunista. A partir de ahí, y dentro de todas las múltiples charlas que hicieron, hubo un acuerdo entre Holanda, Estados Unidos e Indonesia en esas reuniones con el presidente Kennedy, para administrar fiduciariamente a la Organización de las Naciones Unidas, que ya se había creado al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y poder tener el control de esa Nueva Guinea Occidental. En la Asamblea de la ONU hubo una votación y resulta que Indonesia se echó para atrás, no estuvo de acuerdo, y eso generó la ira de John F. Kennedy. Y hubo un deterioro de las relaciones entre Indonesia y Estados Unidos en ese momento. Entonces Kennedy no quería saber nada de Sukarno, y digamos que las relaciones quedaron completamente deterioradas, pero los asesores de Kennedy le dijeron: venga, si usted se pone en esas posiciones, le está dando papaya para que Rusia se meta y obtenga consiga su objetivo, que era llevarse a Indonesia hacia sus huestes comunistas. Entonces, Kennedy pues recapacitó, buscó un acercamiento con el presidente y optó por una posición pro Indonesia, y llegaron a un acuerdo que se denominó el Acuerdo de Nueva York. Con base en eso, pues a partir de ahí, digamos que hubo tal acercamiento que empezaron a tenerse reuniones secretas entre Kennedy, Sukarno y el gerente de la banca suiza. Aquí podemos suponer, elucubrar, decir cosas que no nos constan, pero algo dentro de esas reuniones hubo, de tal forma como un acuerdo, yo no puedo decirlo que por debajo de la mesa, pero sí un acuerdo
para que, digamos, ese objetivo grande que estaba buscando Estados Unidos se lograra y que Indonesia, pues, digamos que formara parte del lado de Estados Unidos y no del lado comunista. Lo raro después del tiempo es que John F. Kennedy fue asesinado. Ya sabemos de una teoría y tiene que ver con la Real Reserva Federal de los Estados Unidos, que es una de las teorías. Sukarno fue reelegido por una segunda ocasión y luego fue puesto en prisión y muerto en 1970. Y el gerente de la banca suiza misteriosamente desapareció en los Alpes suizos y no se supo más del tema. Entonces, uno pudiera suponer cosas, pero pues realmente no es del caso aquí entrar en suposiciones y en teorías o hipótesis de las cuales no tenemos ningún tipo de sustento. No sé si William Diego en ese sentido conoce algo más o sencillamente el tema quedó ahí. Bueno, la verdad es que respecto a ese, como despegamos la noticia y la novedad del suceso de esa firma entre los tres, con base a una información que se conoció durante 50 años, desde 1963 hasta el año más o menos 2013-2014, cuando la gente de Oceanía y de los de Indonesia, la Polinesia completa, la gente de Guinea y todas estas islas que forman la parte de Oceanía, ellos quisieron hacer un recuento de lo que era la ley Gesara y se creó, ya venía funcionando la organización Suicindo, de la cual también desde Filipinas salieron los hermanos Rodríguez y en algún momento también se creó bajo esa noble intención de ayudar a la humanidad y crear la renta universal, pues también apareció Saint Germain pronunciándose ya de acuerdo con todo el proceso, sí. Como quien dice, son organizaciones que en este momento son mediáticos para el fin, por eso no se tenía información en esos 50 años. Cuando salió a la luz de la verdad por la cual habrían asesinado al presidente de Estados Unidos, también la muerte del presidente de Sukarno y la desaparición del director de la banca mundial radicada en Suiza en ese momento, entonces todo coincidía con la no firma del acuerdo de la ley Nesara desde ese momento. ¿Qué pasó? Nos dejamos las especulaciones, pero más o menos desde el año 2015 que hubo pronunciamiento de estas otras entidades, entonces ya estamos más cercanos a lo que es la ley Nesara. Sinceramente, respecto al asesinato de ellos o a la desaparición aparente, pues no hay una relación directa con Nesara. Esas son especulaciones de estas otras entidades que ni siquiera han tenido medios informativos. Así que no lo podemos declarar por cierto, por hecho, pero yo en lo personal sí lo creo. Adelante, compañero Jaime. Bueno, muchas gracias por el complemento, William Diego. Bien, entonces volvemos y retomamos el orden cronológico en el cual veníamos y llegamos a la década de los 70. Y en los 70 siendo esto una actividad que se hacía, digamos que, o se hizo durante el tiempo en Estados Unidos, hubo una fuerte ejecución ilegal de hipotecas en Estados Unidos. Entonces, eso pues conllevó a una serie de situaciones para las personas que las afectaron notablemente. 6 millones de hogares estadounidenses perdieron sus viviendas, perdieron sus hogares debido a ejecuciones hipotecarias. Eran incapaces de mantener sus pagos y un día descubrieron que el costo de esos hogares la deuda en el banco era más alta que el costo real de sus hogares. Entonces decidieron perderlos. No tenía caso pagar una deuda que no valía lo que tenían a cambio. Y esto llevó a múltiples quiebras bancarias en su momento. Conocemos esa historia. Finalmente, ¿en qué acabó? Entonces, como lo 6 millones. Como lo dice el video, la gente prefirió entregar sus casas, sus fincas, porque ya digamos que el costo de poderlas sostener era impagable. Y pues era parte de la estrategia que los bancos en ese momento estaban realizando para poderse quedar con los terrenos y los territorios de las personas. Entonces, podemos ver que el Federal Bank fue, digamos, uno de los que más
hipoteca se ejecutó en la época, dejando en la calle a miles de personas y sobre todo granjeros que tuvieron que abandonar el campo y como lo mencionamos en la sesión pasada, pues no tuvieron otra opción que migrar hacia las ciudades a buscar otra opción para sobrevivir. Entonces, pues definitivamente esta práctica, como les digo, llevó a la quiebra a mucha gente en Estados Unidos en esa época. Todos los agricultores del medio oeste de los Estados Unidos resultaron afectados con esta medida y pues eso obviamente se consideró un fraude, una estrategia mal habida por parte de los bancos y aprobada por el sistema de la Reserva Federal, pues para apropiarse de esos terrenos. De todas formas, los agricultores no se quedaron callados y lo vamos a ir viendo un poco en esta sesión. Ellos decidieron empezar a agruparse para poder, uno, obviamente, demandar al sistema bancario sobre esta mala práctica y dos, pues protegerse ante medios judiciales para poder recuperar en algo lo que perdieron. Entonces lo vamos a ir viendo en la medida en que vayamos evolucionando en el tiempo en esta presentación. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Bucle Media. En esta ocasión vamos a hablar del petrodólar. El petrodólar no es más que un dólar norteamericano, pero obtenido a través de la venta del petróleo, es decir, se trata de una petrodivisa. Sin embargo, detrás de esta hay un entramado y una serie de maniobras que le permitió a Estados Unidos colocarse por varias décadas como potencia predominante. En muchas ocasiones el común de la gente escuchó o leyó sobre el petrodólar. Sin embargo, no todos conocen el origen de esta petrodivisa y de cómo se concibió, permitiendo a Estados Unidos salir de una potencial crisis y además fortalecer su economía. Cuando la Segunda Guerra Mundial concluyó, los vencedores debían tomar el mando y reconstruir el mundo. En 1945 se crean las Naciones Unidas y con el fin de comenzar la reconstrucción económica mundial se llevó adelante la denominada reunión de Bretton Woods. En Bretton Woods se fundaron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Se decidió entonces que la moneda de referencia sería el dólar norteamericano. Fueron 44 naciones las que firmaron este acuerdo, y si bien la ex Unión Soviética participó del encuentro, fue uno de los pocos estados que decidió no adherirse. En Bretton Woods se estableció un sistema de cambios fijos. Allí se fijó el valor de la divisa equivalente a $35 por onza de oro. De esta forma, el Banco Central de Estados Unidos debía comprometerse a cambiar una onza de oro por cada $35 a cualquier estado participante del acuerdo. En los años 50, Estados Unidos llenó de dólares el mundo, literalmente, imprimiendo cerca de 5,5 billones de la divisa. Cuando las principales economías europeas repuntaron, decidieron fortalecer sus reservas comprando oro, justamente de Estados Unidos. Esto generó que Norteamérica vea caer sus reservas del metal precioso de manera importante. Estados Unidos no iba a poder responder a la demanda de oro en caso de que se generara una corrida entre las naciones solicitantes. Es decir, se habían impreso más billetes de dólares que el equivalente a las reservas de oro existentes en el Banco Central y en la Reserva del país del norte. En 1971, Richard Nixon, observando la situación, decidió quitar el oro del sistema y convertir el dólar en una moneda fluctuante. Un sistema fluctuante de divisas es aquel que viene determinado por la oferta y la demanda. Luego de la decisión de Richard Nixon en 1971 de poner fin a la convertibilidad dólar-oro, sobrevino una serie de altibajos económicos muy fluctuantes. El dólar en sí ya no era una moneda más importante que las demás, e incluso llegó a perder su valor y ser menos competitiva que la de las otras potencias. Fue entonces cuando en 1973 el propio Nixon envió en una misión secreta a Arabia Saudita a Henry Kissinger para una serie de conversaciones secretas de alto nivel. Un año más tarde se llegó a un acuerdo, un nuevo sistema fue ideado y permitió a Estados Unidos operar las máquinas de impresión de la moneda de reserva mundial sin restricciones. Esto le dio al dólar un lugar especial entre las monedas del mundo y en esencia el dólar se convirtió en una moneda respaldada por el petróleo.
En 1975, los miembros de la OPEP, la Organización de los Países Exportadores del Petróleo, acordaron vender su petróleo solo en dólares estadounidenses. Cada nación importadora de petróleo en el mundo comenzó a ahorrar entonces sus excedentes en dólares norteamericanos con el fin de poder comprar este líquido vital. Con la alta demanda de dólares se fortaleció la moneda. Además de eso, muchos países exportadores como Arabia Saudita pasaron a invertir sus excedentes de dólares en bonos del Tesoro norteamericano. Con esto, Estados Unidos consiguió una fuente profunda y permanente para financiar sus gastos. El sistema del petrodólar fue un movimiento político y económico brillante. Obligó al dinero del petróleo del mundo a fluir a través de la Reserva Federal de Estados Unidos, creando cada vez una mayor demanda internacional, tanto en dólares como en deuda pública de Estados Unidos. Ahora bien, ¿por qué la OPEP firmó este acuerdo? Bien, había dos razones principales. La primera tiene que ver con la naturaleza de los cárteles. La única forma para que el cártel pudiera funcionar a largo plazo era asegurar que los miembros individuales no hicieran trampa. Con una moneda única rastreable para el precio internacional del petróleo se aseguraba la viabilidad del cartel. La segunda razón es que Estados Unidos prometió protección a los líderes de la OPEP contra invasiones extranjeras o levantamientos nacionales. El sistema se mantuvo en lugar sin oposición durante los siguientes 25 años. A lo largo de este periodo, las increíbles riquezas de las ventas del petróleo continuaron fluyendo casi exclusivamente a las élites de los países miembros de la OPEP y poco ha cambiado en este aspecto, aunque nada es para siempre. Con el correr de los años, China se fue transformando en una potencia mayor. Se estima que para el año 2050 se transforme en la mayor superpotencia económica del mundo. En tal sentido, el país asiático viene realizando gestiones para imponer una nueva petrodivisa, el petroyuan. China se ha reunido con los miembros de la OPEP y ha anunciado que participará en la mayor oferta pública de venta de una compañía que jamás se ha realizado, la petrolera saudita Aramco. Los sauditas se alejan así de su antiguo socio padre del dólar y se acercan a su nuevo socio padre de yuan, pudiendo ser este el inicio de la nueva era del sistema monetario internacional, el nacimiento del petroyuan. Bien, entonces este video es preámbulo a otro hito y otro protagonista de todo este proceso que de una u otra forma tiene que ver con el desarrollo y la llegada a lo que es la ley Nesara y luego Gesara. Entonces, como lo mencionábamos, hasta el 1971, el dólar era la única moneda que se podía cambiar por oro. Y en el video lo expresan claramente, una onza por $35. Y de acuerdo a la conferencia de Bretton Woods, por eso yo les decía que tocábamos un poco el tema, porque ahí se reunieron 44 representantes de naciones que hablaron de temas económicos y dentro de eso estaba todo el tema de tener una base oro para todas las monedas. Y con el tiempo se fue eliminando hasta que Estados Unidos fue la única hasta ese momento. Entonces, esto le obligaba a este sistema que cada país miembro del Fondo Monetario Internacional tuvieran un tipo de cambio fijo frente al dólar. Por eso el dólar empezó a tomar, digamos que una fuerza bastante grande, o tenía una fuerza bastante grande en el mundo, pero no contaban con que economías como la alemana y la japonesa empezaran a tener una notable recuperación económica y eso, digamos que les permitió a estas naciones empezar a crecer muy fuerte y a Estados Unidos empezó a bajar su participación en el gran porcentaje de la economía mundial. Entonces, pues obviamente eso le generó a Estados Unidos una preocupación porque ya el tipo de cambio no reflejaba la situación económica de los países y Estados Unidos estaba perdiendo, entre comillas, esa competitividad y esa influencia que tenía en la parte económica mundial. Adicionalmente, pues en ese momento Estados Unidos digamos que tuvo unas deudas bastante grandes para poder patrocinar todos los gastos de la guerra de Vietnam y todo lo que dejó la guerra de Vietnam. Por tanto, todo el tema relacionado con la parte económica los estaba afectando y Nixon en su momento dijo, venga, paremos el proceso de convertir
el dólar o de hacerlo o apoyarlo, soportarlo sobre oro y metales preciosos y empecemos a trabajar más bien un sistema libre de fluctuación que aún está vigente en los Estados Unidos. Entonces, esta decisión dio paso al dinero fiat, que es el que conocemos actualmente. Está basado en la confianza de los agentes en la divisa y respaldado por el Estado americano. Y esto acelera la devaluación del dólar frente a otras monedas. Viendo esa situación desfavorable y como un punto de una coyuntura, la OPEP estaba perdiendo dinero, ¿cierto? Y en ese momento, pues el barril de petróleo se vendía en dólares americanos y empezaron a ver que estaban perdiendo competitividad, empezaron a considerar hacer la transacción comercial del petróleo en otras monedas, incluyendo volver al tema del oro. Entonces, ante esa idea, pues obviamente, y viendo peligrar aún más el tema económico, Nixon acordó con Henry Kissinger y además él propuso una idea de poder poner el dólar nuevamente en posiciones favorables para Estados Unidos y le patrocinó un viaje a Arabia Saudita en 1973 para tener una serie de reuniones con personajes árabes que tenían que obviamente ver con el petróleo y tener reuniones secretas para poder empezar a implementar esa idea que nació en Henry Kissinger y se creó ese nuevo sistema que le permitió a los Estados Unidos volver a emitir dinero sin tener ningún inconveniente, digámoslo así, como el que estaba teniendo ahora. Y eso finalmente tenía que ver con que el dólar se volvió la moneda que estaba respaldada por el petróleo. Ya no era por el oro, sino por el petróleo. Y le empezó a dar, obviamente en un momento en que el petróleo tenía un auge fuerte, le empezó a dar otra vez a Estados Unidos un lugar especial y al dólar entre las monedas mundiales. Entonces recuperó, digamos, esa fuerza que tenía antes y en 1975 la OPEP acordó vender ese petróleo únicamente en dólares estadounidenses. Entonces, pues digamos que la estrategia que había planteado Nixon con Henry Kissinger estaba dando resultado. Entonces, cada nación que importaba petróleo, pues empezó a ahorrar lo que le quedaba de excedentes en dólares para volver a adquirir petróleo y empezó a generar una altísima demanda de dólares, lo cual fortaleció la moneda de manera impresionante. Entonces, Arabia Saudita, viendo, digamos que obviamente tenían un dinero, unos excedentes por la venta del petróleo, invirtieron esos dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos y le permitió a Estados Unidos obtener una fuente permanente de financiamiento para los gastos internos o gastos estratégicos que tenía Estados Unidos. Entonces le permitió tener, digamos, un buen colchón de dinero para poder hacer ese tipo de inversiones en otras partes. Entonces todo este sistema se denominó petrodólar, lo que obligó a que todo el dinero del petróleo siempre fluyera a través de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, si se dan cuenta, hemos venido hablando del tema de la Reserva Federal de Estados Unidos en estas dos sesiones. O sea, todo tiene un hilo central, un hilo conductor, un núcleo sobre el cual todas estas situaciones que hemos visto de una u otra forma están atadas a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, pues obviamente el dólar cogió una fuerza muy fuerte, perdón la redundancia, una fuerza extrema, lo cual pues obviamente llevó a que esa divisa fuera demandada a nivel internacional de manera enorme. Entonces, ¿qué pasaba? Que todo el petróleo que Estados Unidos tenía prácticamente era gratis, entre comillas, porque pues fruto de su
idea y de la implementación del petrodólar y de las fuentes de financiamiento y el de recibir dineros por la compra de bonos del Tesoro de Estados Unidos, pues hicieron que el control de la divisa más las compras del petróleo pues fueran, digamos, estuvieran bajo el control neto de Estados Unidos, porque pues no tenían que pedirle permiso a absolutamente nadie para imprimir los dólares que necesitaban para mantenerse. Entonces, todo el comercio internacional empezó a tener una base que fue el dólar, y eso lo vemos todavía hoy en día, en donde la moneda, digámoslo, internacional, la moneda de las mayores transacciones a nivel mundial se hacen en dólares de Estados Unidos. Entonces, esta es, digamos, un hito grande en este tema. Seguimos avanzando en la historia y nos vamos a encontrar con, seguimos con Richard Nixon y una situación que precipitó su fin en la presidencia de los Estados Unidos. El escándalo de Watergate es hoy en día símbolo de corrupción y conspiración. Lo que comenzó como un robo en un edificio de Washington terminó con la renuncia del presidente número 37 de Estados Unidos, Richard Nixon. I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. Sacudió a la política y la sociedad estadounidense y hasta fue llevado al cine. Fue un punto de inflexión en la confianza ciudadana hacia quienes ejercen el poder. En este video te contamos qué pasó en 4 momentos que marcaron el caso Watergate. Todo comienza con un supuesto robo. 5 hombres, 3 cubanos, un cubano estadounidense y 1 estadounidense entran en plena madrugada en el edificio Watergate en Washington a la sede principal del Comité Demócrata. En ese lugar se centraliza la campaña del partido que aspira a derrotar a Richard Nixon, el presidente republicano, en las elecciones de noviembre de ese mismo año. El conserje del edificio nota algo sospechoso y llama a la policía, que llega y detiene a los 5 hombres. Al día siguiente, el Washington Post, uno de los principales diarios del país, reporta el hecho con algunos datos que comienzan a levantar sospechas de que tal vez detrás de esto hay más que un simple robo. Por ejemplo, los supuestos ladrones estaban vestidos de traje y usaban guantes quirúrgicos, equipos de escucha y cámaras de fotos. Y algo aún más sospechoso, los encontraron con casi $2.300 en efectivo. Con estos datos, Carl Bernstein y Bob Woodward, 2 jóvenes reporteros del Post, comenzaron a investigar el caso. Y para ello fue crucial Garganta Profunda, una fuente anónima cuya identidad fue revelada 3 décadas más tarde. Se trataba de Mark Felt, el entonces subdirector del FBI. Con su ayuda le dieron un vuelco a la trama cuando empezaron a encontrar conexiones entre el supuesto robo y la Casa Blanca. La primera prueba de esta conexión fue un cheque de $25.000 para la campaña de reelección del presidente que había sido depositado en la cuenta bancaria de uno de los ladrones. Las investigaciones de los reporteros también revelaron que algunos de los involucrados en el robo habían participado en operaciones de la CIA contra el régimen de Fidel Castro. Pero esta fue solo la punta del ovillo. También encontraron que el fiscal general John Mitchell controlaba un fondo secreto para recopilar información sobre miembros del Partido Demócrata. Y todo apuntaba a que las órdenes venían directamente desde la Casa Blanca. Recordemos que en esa época Nixon estaba al final de su primer mandato y desde la Casa Blanca un comité dirigía la estrategia para su reelección. Aunque Nixon se perfilaba como el favorito para ganar las elecciones, no tenía el camino allanado. Y uno de sus principales desafíos era no haber cumplido con la promesa con la que llegó a la presidencia en 1968, poner fin a la guerra en Vietnam. Esto en un momento en que los movimientos de defensa de los derechos civiles y contra la guerra estaban en plena efervescencia. Además, un año antes, una filtración escandalosa había dejado mal parado al presidente: los papeles del Pentágono. Estos documentos secretos sobre el conflicto en Vietnam, filtrados al diario The New York Times, revelaban cómo se había engañado al público sobre lo que ocurría en la guerra. Tras este escándalo, el presidente creó dentro de la Casa Blanca una unidad de investigaciones especiales, más conocida como la Unidad de los Plomeros, porque su tarea era la de detener cualquier filtración. Y es en este punto donde esta historia se cruza con la de Watergate.
porque resulta que uno de los plomeros, G. Gordon Liddy, fue transferido al Comité para la Reelección de Richard Nixon y allí le encomendaron espiar a sus rivales políticos del Partido Demócrata. De ahí salió la orden para entrar a las oficinas de los demócratas en el edificio Watergate para espiarlos y encontrar cualquier documento que pudiera perjudicarles. Pero mientras esta información salía a la luz, la popularidad de Nixon seguía intacta. De hecho, arrasó en las elecciones. Pero todo esto dio un giro dramático cuando las investigaciones llegaron al Senado. En las audiencias públicas del caso, que fueron seguidas en televisión por millones de estadounidenses, varios testigos coincidieron en que si bien Nixon no había dado la orden directa de espiar a los demócratas en el edificio Watergate, sí había ordenado encubrir los vínculos del caso con la Casa Blanca. Pero además, no solo salieron a la luz detalles de Watergate, sino que se conoció de toda la red de espionaje y conspiración que se había convertido en casi una cultura del fin justifica los medios en la Casa Blanca. Y se dieron detalles de la financiación ilegal de muchas de las operaciones de espionaje y de contribuciones al Partido Republicano a cambio de favores políticos. Pero una de las revelaciones más graves fue la que destapó el sistema de escucha telefónica y de conversaciones que el propio presidente Nixon tenía instalado en la oficina Oval. El presidente se justificó diciendo que había instalado el sistema para escribir sus memorias, pero la batalla feroz por las grabaciones del despacho Oval marcó el principio del fin de la presidencia de Nixon. El 8 de agosto de 1974, el presidente renunció, algo que no había pasado nunca en la historia de Estados Unidos. Y según los expertos, el proceso que acabó con su renuncia puso a prueba la independencia de los poderes en Estados Unidos, la justicia, el Senado, el Congreso y la presidencia. It is the end of a relationship between the office of the president and its people, but ultimately the relationship between the American people, the trust they have in the executive branch disappears in 1974 and doesn't really come back. Primero fue la disputa entre el Senado, que quería obtener las grabaciones del despacho de Nixon, y el presidente, que se negaba a entregarlas alegando razones de seguridad. Pero el drama se intensificó cuando varios funcionarios del Departamento de Justicia, incluido el fiscal general, renunciaron mientras otros fueron despedidos en medio de la presión desde la Casa Blanca para sofocar la investigación del Senado. Hubo una fuerte condena por parte de la opinión pública y hubo quien llegó a calificar este episodio como un intento de golpe de Estado por parte del gobierno por interferir en la justicia. Las grabaciones finalmente se hicieron públicas cuando lo exigió la Corte Suprema de Justicia, y una de ellas puso al presidente en el centro de la conspiración. Se escuchaba cómo Nixon conversaba con uno de sus asesores sobre cómo la CIA debía bloquear las investigaciones del FBI en el caso Watergate solo 6 días después de que la prensa reportara el supuesto robo. De inmediato, el Congreso inició un proceso de juicio político o impeachment contra Nixon, acusándolo de obstrucción a la justicia y abuso de poder. 15 días más tarde, Nixon renunció a su cargo. Pero a los pocos días de asumir, su sucesor Gerald Ford perdonó a Nixon y muchos piensan que esto causó aún más desilusión en la sociedad. Sin embargo, hay otros expertos que aseguran que el caso también demostró que a pesar de sus fallas, las instituciones en Estados Unidos son fuertes y funcionan de manera independiente. En lo que muchos concuerdan es que este fue uno de los episodios más turbios de la política estadounidense en el siglo XX. Y fue tanta la repercusión que tuvo este escándalo que de la palabra Watergate heredamos el sufijo gate que utilizamos cada vez que queremos nombrar sucesos verdaderamente escandalosos. Por ejemplo, últimamente recuerdo el Vacunagate en Perú o el Olivosgate en Argentina o el FIFA-gate en 2015. Entonces, como pudieron darse cuenta, y aquí hay un resumen de todo el proceso mencionado, de los 5 ladrones arrestados en la sede del Comité Nacional Demócrata, cómo fue evolucionando el problema con la grabación de la conversación que tuvo Richard Nixon y uno de sus asistentes hablando sobre el Watergate, y encuentran los fiscales, una vez analizando la información, una brecha de 18 minutos en la cinta, y después las personas que fueron detenidas, o dentro de esas personas que fueron detenidas, 2 eran ex colaboradores de la Casa Blanca. Entonces eso ya empezó a generar obviamente una serie de teorías y de suspicacias para empezar a inculpar a alguien poderoso detrás de todo este proceso.
5 personas se declaran culpables en enero de 1973 por conspiración, robo y espionaje telefónico, y 2 fueron juzgados y condenados. Y en abril de 1973 hay una renuncia de los asistentes de Richard Nixon, entre ellos el que estuvo en una de las conversaciones y de la cinta que en el video cuentan fue exigida por la Corte Suprema para poder inculparlo. Y de igual manera es despedido otro asistente de Nixon de la Casa Blanca. Ya en julio hay este tema pues coge mucha fuerza, ya hay testimonios ante el Senado, se genera un comité denominado el Comité Watergate dentro del Senado encargado de investigar todo este proceso, y fue el que reveló que todas las conversaciones de Nixon en la Casa Blanca habían sido grabadas. Entonces empezó un tiro y afloje para que Nixon entregara los documentos. Entonces había un fiscal especial nombrado para este caso, cuyo nombre es Archibald Cox, que ahí salió la foto en el video, y él fue el encargado de solicitar las cintas, pero resulta que hubo un manejo de todo este tema judicial, lo denominaron la masacre del sábado por la noche, y no es porque hubieran matado gente, sino porque despidieron a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasó? Que este fiscal Cox siguió insistiendo y persistiendo para que Nixon entregara las cintas. Hubo muchos, lo asediaron para que dejara de hacer esa solicitud, y el hombre no cedió. Entonces, ¿qué hizo Nixon? Le dijo a su jefe, al fiscal general de apellido Richardson, que despidiera al fiscal. O sea, le dijo, ¿sabe qué? Sáqueme, quíteme esta ladilla de encima. ¿Y qué pasó? Que el fiscal general le dijo, no señor, yo no voy a hacerle caso a usted y yo mejor me voy. Y renunció en protesta a la solicitud que le hizo Richard Nixon. Entonces, nombraron un fiscal interino y este sí le hizo caso a Nixon y despidió a Cox. Entonces, cualquier parecido con en otros sitios, pues es solamente coincidencia. Luego viene la orden de la Corte Suprema, en donde definitivamente invitan de una manera muy especial a Nixon a que entregara las cintas. Y ya en julio de 1974, el Comité Judicial de la Cámara aprueba 3 artículos en donde se acusa formalmente a Nixon: 1, de obstrucción de la justicia; 2, de abuso de poder y violación del juramento del cargo; y 3, de incumplimiento de las citaciones de la Cámara. Y eso, en agosto, lo llevó a que tuviera que entregar la cinta, o se divulgó la cinta en agosto 5, y se escucha clarito cuando Nixon aprobaba la propuesta del jefe de gabinete de presionar al FBI para que abandonara la investigación sobre el Watergate. Y a partir de ahí, los republicanos dejaron de apoyar a Nixon, estaban digamos que fueron parte fundamental para su reelección, y el 9 de agosto el hombre no aguantó y dio un paso al costado. Ya no había nada que hacer, estaba completamente probado y caído y evidenciado que el hombre estaba detrás de todo este proceso, y renuncia, y su sucesor, como lo dice también el video, Gerald Ford, lo indultó, y esto pues también generó un malestar en Estados Unidos bastante grande, en donde la duda sobre la institución pues recayó. Bien. Terminando este bloque, que fue el que vimos comenzando esta sesión, vamos a un tercer bloque que va entre 1978 y 1991. ¿Qué vamos a ver en este bloque? Vamos a ver lo que pasó en 1978. Ya retomamos toda la parte de, ¿recuerdan lo de las hipotecas? Pues los granjeros decidieron demandar
decidieron demandar al Federal Bank, al Federal Land Bank, por ejecución ilegal de hipotecas. Luego aparece un señor Roy Swasinger, que digamos lidera todas estas demandas contra los bancos. Luego viene el caso de una pareja en Colorado, si no estoy mal, o en Denver, cerca, en el mismo estado, en donde hay una demanda y unas reclamaciones sobre este tema, a través de una asociación que era la Farmers Union, y hubo algunas resoluciones en el 90 a favor de esta asociación. Y cerramos este bloque con una orden ejecutiva ya del entonces presidente en esa época, George Bush. Entre estos 5 espacios o 5 hitos, vamos a hablar de algunos hitos mundiales que de una u otra forma tienen que ver con todo este tema y que al final son parte de todo este tema de la ley Nesara-Gesara. Entonces vamos a comenzar con 1978. Bueno, aquí en 1978, como ya lo hemos dicho en sesiones pasadas, ya había un complot entre el gobierno de los Estados Unidos y el sector financiero. Ya esto había una alianza demasiado fuerte. Comienza una historia muy chévere. Esta historia yo pienso que aquí es donde empieza todo el tema como de Nesara, a mi modo de ver. Resulta que en Colorado había un granjero que compró una granja con un préstamo del Banco Federal Land Bank. Este granjero falleció y falleció y pues por herencia, obviamente, ¿a quién le quedan las propiedades? A sus hijos. Entonces, ¿qué pasó? Estaba su hijo que se llama Roy Swasinger, ahí perdonarán mi inglés de tierra adentro, mi pronunciación, lo llamaré Roy. Roy estaba en su granja cuando llegaron unos personajes, unos trabajadores del banco, con el fin de ordenar que desocupara la granja. ¿Por qué? Él decía, ¿cómo así? ¿Por qué me van a desalojar? Si es la granja, es la herencia que me dejó mi papá. Le dijeron, sí, señor, acá están los documentos que su padre firmó, que en caso de fallecimiento, la granja, el predio, queda a favor del banco. Roy dijo, esto es indignante, esto no lo puedo aceptar. Resulta que entonces Roy se dirigió y colocó una demanda. Pero, oh sorpresa, que no era el único que había colocado demandas, sino que encontró que habían más de 330,000 familias con demandas por la misma situación. Entonces se pueden dar cuenta que no era el único, mucha gente por el mismo problema, por el abuso de los bancos, por el abuso del gobierno, que jamás le resolvían su situación. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Al ver las 330 demandas y muchas más, a eso súmele las familias que jamás colocaron demandas, que esto no está aquí escrito. Entonces colocaron una demanda colectiva y esta no fue aprobada. ¿Por qué? Por presentación incorrecta según los bancos. Bueno, ¿qué pasó? Esto motivó a Roy a investigar más y más y más sobre el funcionamiento interno del sistema financiero. Se puso a estudiar muchísimo, muchísimo. Aquí nos vamos al año 1982, o sea, ya han pasado 4 años. Roy, nuestro Roy, estudiando muchísimo. Roy recibió un contrato del Senado de los Estados Unidos y de la Corte Suprema para investigar todo lo relacionado con el fraude, con los fraudes bancarios.
bueno, debido a que todo estaba bajo una orden de de divulgación, no le permitía a él informar sobre el tema porque los medios de comunicación se iban a enterar y pues su ley de no divulgación no podía ser. Bueno, ¿qué pasó entonces? A finales de los 80, en la década, se entabla otra demanda colectiva en contra del gobierno federal. Bueno, aquí hay un caso que es muy importante, es el caso de la familia Baskerville, William y Shirley. Resulta que como Roy ya había estudiado tanto el tema, estaba una vez cenando en un restaurante Roy, y aparte estaba una parejita que eran Shirley y William, estaban cenando con un abogado y Roy estaba escuchando lo que estaba sucediendo en la otra mesa. ¿Y qué pasó? El abogado les estaba diciendo, yo no les puedo ayudar más, no les puedo colaborar, yo necesito plata, ustedes no tienen plata con qué pagarme y esto es un caso que definitivamente vamos a perder. Yo de aquí me retiro, me voy, pero no les ayudo. Entonces quedaron ahí sentados la parejita de esposos y se les acerca Roy, muy amable, muy querido, les dijo, aquí yo intervengo, escuché la conversación que tenían con su abogado, pero yo les quiero ayudar. Yo les quiero ayudar, vamos a solucionar esto, porque ustedes están en bancarrota y así como ustedes están en bancarrota, hay muchas familias que también lo están. Entonces vamos a trabajar unidos y los voy a ayudar. Este caso fue un caso bastante conocido en los Estados Unidos en esta época, en los finales de la década de los 80. Este caso se conoció pero bastante, además porque allí ya empezaron también más demandas. Bueno, ¿qué más les cuento aquí? Bueno, en 1988, sí, ya pasaron 6 años, el sistema de la Corte Federal dictaminó que los bancos habían defraudado a la gente, a los Baskerville, o sea, pero igual los bancos no devolvieron las propiedades embargadas. Entonces, ¿qué pasó? Presentaron nuevas demandas. Bien, dejamos este pedazo en continuará, porque mientras Roy y todos los demandantes estaban buscando cómo lograr ser escuchados y poder recuperar en algo lo perdido, en el mundo estaban pasando otras cosas y vamos a ver qué era lo que estaba pasando. En 1985, y después de varios dirigentes muy mayores, el Partido Comunista de la Unión Soviética decide nombrar como nuevo líder a Mikhail Gorbachov, un hombre relativamente más joven que se encuentra con una superpotencia que sufre una gravísima crisis económica y que decide cambiar por ello la política comunista unipartidista que existe en la URSS desde la Revolución Rusa de 1917. De esta manera, en política interior, Gorbachov apostó por la perestroika, palabra rusa que en castellano significa reestructuración o reforma. Desde el punto de vista político, la perestroika supone un cambio hacia la democracia con pluripartidismo, elecciones libres y una transparencia informativa sin censura. Pero uno de los grandes objetivos de la perestroika era sacar al país de la grave crisis económica que sufría, y para ello Gorbachov apostó por una economía capitalista frente al comunismo. Para mejorar la economía, la perestroika también suponía recortar gastos y entre estos, especialmente el gasto militar con el que la URSS intentaba mantener la lucha por la hegemonía típica de la Guerra Fría contra Estados Unidos. La decisión de recortar gastos y el carácter democrático de Gorbachov se tradujo en una política exterior más conciliadora
que le llevó a reunirse y llegar a acuerdos de desarme con Estados Unidos. Pero además de este acercamiento a Estados Unidos, la política exterior de Gorbachov permitió que los países del este europeo se liberaran del comunismo, produciéndose uno de los hechos históricos que mejor representan el final de la Guerra Fría, como es la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989. Mikhail Gorbachov había sido el secretario general del PQS desde 1985. Entonces tenía 54 años. Había introducido un espíritu más joven en el liderazgo del partido y había emprendido reformas radicales. En política exterior levantó el telón de acero, permitiendo a países satélites de la URSS como Polonia, Hungría y Checoslovaquia tomar las riendas de sus destinos nacionales. En política interior, inició la democratización del país lanzando dos conceptos revolucionarios, glasnost y perestroika. Glasnost quiere decir libertad de expresión. Perestroika significa reestructuración de la política económica y del sistema social. La gente pregunta, ¿qué es la perestroika? Pues bien, es hacer nuestro trabajo en serio. En eso consiste la perestroika. Consiste en ayudar a los demás, en trabajar hombro con los demás. Eso es el socialismo. En la teoría, la perestroika contó con el apoyo de los ciudadanos, especialmente de los intelectuales, pero su desarrollo real, excesivamente lento, provocó que la economía no solo no mejorase, sino que incluso empeorara, por ejemplo con mercados vacíos sin productos que vender a una población cada vez más descontenta con Gorbachov. Por otra parte, la democracia fomentada por Gorbachov hizo aparecer unos nacionalismos de países que anteriormente eran independientes y que ahora querían recuperar su independencia de la URSS. Así, Gorbachov consiguió que estuvieran descontentos con él los comunistas por considerar que estaba perdiendo la Guerra Fría y los nacionalistas que querían recuperar su independencia. Todo esto acabó provocando un intento de golpe de Estado en agosto de 1991, con Gorbachov y su familia secuestrados lejos de Moscú. Este golpe de Estado no triunfó, pero fue aprovechado por políticos como Boris Yeltsin, que se marcó el objetivo de crear la Federación de Rusia y apoyar los otros nacionalismos, aunque ello conllevara la desaparición de la Unión Soviética. Finalmente, acorralado en su país, Mikhail Gorbachov pronunció en televisión el discurso de renuncia el día de Navidad de 1991. Este discurso supuso en realidad el final de la Unión Soviética y por consiguiente también el final de la Guerra Fría. El 25 de diciembre de 1991 a las 7 de la tarde, abandonado por todos, Gorbachov leyó su carta de renuncia. Queridos compatriotas y ciudadanos, a la vista de la situación, tras la creación de la CEI, por la presente, ceso en mis funciones como presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La firma de Mikhail Gorbachov al pie de su carta de renuncia aún no se había secado cuando, no muy lejos, en el Kremlin, se arriaba la bandera de la URSS. Había ondeado durante 74 años sobre el mayor imperio del siglo XX. Bueno, en resumen, y si nos damos cuenta, este tema geopolítico, estamos viendo cómo los países se van reestructurando y reorganizando, y todo pues obviamente con cada uno con sus propios intereses. La perestroika, ¿por qué nació o por qué surgió? Pues porque la situación en ese momento de la República Socialista Soviética era crítica, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista moral, social y político. Entonces había un caos
y era un fracaso del modelo económico de la Unión Soviética. Si estamos hablando del 85, todavía estaban en temas relacionados con la primera revolución industrial de un siglo atrás, y no tanto de un siglo, de 2 siglos atrás, de 1700 algo. Entonces, criticaron mucho que su tema tecnológico era extensivo y no intensivo, por eso su atraso. Y ellos obviamente se comparaban con Occidente y pues estaban viendo, digamos que muy quedados con respecto al tema tecnológico. Adicionalmente, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la sociedad ha cambiado, ya era una sociedad mucho más joven, mucho más preparada, y nació una nueva clase media dominante que, si bien no había llegado al poder, tenía, digamos que la actitud, las ganas de cambiar las cosas en la Unión Soviética. Y empezaron a trabajar en ese entonces, ellos estaban comparando con la revolución tecnológica capitalista, la de Occidente, que ya iba en la tercera revolución, ya estábamos en la informática, ya estábamos con la tecnología avanzada y ellos se estaban quedando. Entonces ellos empezaron a mirar y a compararse y querían llegar rápidamente a lograr o a obtener esos objetivos desde el punto de vista tecnológico. Eso fue deteriorando la posición de la Unión Soviética desde el punto de vista mundial, en el punto de vista mundial, tanto su posición como su influencia, y la terminaron de embarrar cuando intervinieron Afganistán. Entonces ya todo el mundo se les fue en contra y dejaron a la Unión Soviética en una posición bastante difícil. Entonces, pues era más que cantado que estaban necesitando la llegada de una nueva generación política al poder en la Unión Soviética, y llegó este personaje que es Mikhail Gorbachev, y ya el resto ustedes lo vieron en el video. Entonces, digamos que fue una parte, digamos que también importante en el mundo, que digamos tiene que ver con todos estos movimientos geopolíticos que se fueron dando en una época bastante compleja para el mundo. Bien, entonces ya de la Unión Soviética nos devolvemos a Estados Unidos y seguimos con la demanda colectiva y la reclamación de los agricultores y granjeros en Estados Unidos. Bueno, aquí continuamos con el tema de la demanda de los Baskerville. De los granjeros Baskerville. De los esposos. De los esposos. De William y señora. No, William y señora. William y Shirley. William y Shirley. Entonces aquí, como vimos, Roy empezó a asesorarlos, y no solamente a ellos, asesoraba a toda la gente, y presentaron, como les comenté, otra demanda colectiva. Empezó las apelaciones, empezaron demandas, apelaciones. Ahora sí, llegamos a 1988, y aquí todo este tiempo, 6 años de demandas y demandas y demandas, llegamos a 1988, donde el sistema de la Corte Federal dictaminó que los bancos efectivamente habían defraudado a la gente y a la familia de los esposos, pero igual los bancos no devolvieron las propiedades embargadas. Ellos hicieron caso omiso a lo que los jueces dictaminaban. Entonces, ¿qué pasa? Nuevas demandas. Los bancos no quieren hacer caso. Bueno, a este caso se le unieron más agricultores, se le unieron ganaderos, se le unieron indígenas, se unieron, bueno, toda la gente que había sido estafada por los bancos. Y resulta que los bancos estaban haciendo fraudes ellos mismos. ¿Qué pasaba? ¿Qué hacían? No estaban, estaban cobrando tasas demasiado altas para que la gente no pudiera pagar sus hipotecas. 2,
las personas que lograban pagar, resulta que el banco internamente no aplicaba esos abonos que las familias estaban aportando a su cuenta. El banco mismo se estaba robando la plata para que quedara como si no estuvieran poniéndose al día con todas las obligaciones. Los intereses, bueno, la ejecución era ilegal, no acreditaban los pagos, sin embargo, siguieron en la lucha, sin plata y sin abogados. Ahí siguieron. Finalmente, el banco, el tribunal del distrito falló a favor y ordenó a los bancos devolver todas las propiedades robadas con la ayuda de alguaciles y federales y la Guardia Nacional. Entonces, en esta época, entonces fue cuando los bancos aquí se declararon en bancarrota. Bueno, seguimos entonces, seguimos también con el mismo 1988. Bueno, este caso, como les mencioné anteriormente, el caso de los esposos, era un boom literal en Estados Unidos. La demanda colectiva ya era boom, ya todo el mundo conocía este tema. Entonces, el gobierno empezó a tomar represalias en contra de los agricultores, como les manifesté, con tarifas mucho más altas. ¿Y qué pasó? No solamente el gobierno se conformó con eso, sino empezaron a encarcelar a todo el apoyo de abogados que estaban ayudando a todas estas personas. Cuando los granjeros se dieron cuenta que estaban siendo atacados injustamente, hicieron que los generales militares, entre esos pues mi general Roy, se sentara en la sala con los tribunales para que se asegurara de que los jueces no fueran sobornados y votaran de acuerdo con la ley constitucional y no se dejaran sobornar. Bueno, aquí el gobierno trató de llegar a un acuerdo, pero ya habían perdido muchos casos y hasta ya las apelaciones ya las perdía el gobierno. Cada vez se recopilaban más pruebas, más información, la gente ya no era tan boba, la gente ya no se estaba dejando. Y bueno, todos los bancos, aquí obligaron a los bancos a pagar todas esas deudas. ¿No quieres decir algo? Listo. Entonces, mientras seguía todo este tejemaneje y todo este ir y venir entre los granjeros y los bancos y las demandas, en el mundo seguían pasando cosas, como esta. Fue una obra de ingeniería bélica única, una barrera de hormigón, púas y controles militares que dividió durante casi 30 años no solo a Berlín, sino a dos mundos enfrentados. Su caída representó uno de los eventos más significativos del siglo XX y el inicio del desplome del modelo soviético. Tras ganar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética acordaron dividir la derrotada Alemania en 4 zonas. Berlín quedó en la parte soviética, pero al ser la capital decidieron dividirla. Cada una de las 4 grandes potencias administraba su propio sector de la ciudad. Lo que quedó fue un bloque capitalista al oeste y un bloque comunista al este. Esa división era parte de lo que el primer ministro británico Winston Churchill popularizó como la cortina de hierro, un muro ideológico que separaba estos dos modelos antagónicos. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Empezaba así lo que conocemos como la Guerra Fría, y con ella la narrativa de un mundo bipolar que estaba enfrentado. Alemania se convirtió en la síntesis de esa división. En el oeste, Estados Unidos, Francia y Reino Unido se unieron para crear la República Federal de Alemania. En el este quedaba la República Democrática Alemana, un estado satélite de la URSS como lo eran Polonia, Hungría o Checoslovaquia, entre otros.
Berlín quedaba como una isla encerrada en la parte del bloque socialista. Con los años, esto se convirtió en un problema para las autoridades comunistas, no solo porque los servicios secretos de Estados Unidos y Reino Unido usaban la ciudad como base de espionaje, sino también porque más de 2,5 millones de personas huyeron de la parte este a la oeste desde 1949 hasta 1961. Muchos cruzaban atraídos por las mayores oportunidades del lado occidental. Para evitarlo, las autoridades comunistas ordenaron que se construyera un muro que dividiera la ciudad. Y así, la noche del 13 de agosto de 1961 empezó la Operación Rosa, que en pocas horas y para sorpresa de muchos, levantó el muro de Berlín. En los años siguientes, se transformó en una barrera casi infranqueable, hecha de losas de más de 3,5 metros de altura y reforzadas con cables de acero. Además, tenía rejas electrificadas, búnkeres, áreas con perros policía y lo que llamaban una franja de la muerte, vigilada por torres con policías armados. El muro se extendía 155 kilómetros y rodeaba todo Berlín occidental. Como consecuencia, separó familias y seres queridos durante casi 30 años, algo que fue traumático para generaciones de alemanes. Durante estos años, muchos intentaron cruzarlo sin éxito. Unas 262 personas murieron en el intento y otras miles fueron arrestadas. Aunque escaparse al otro lado no era del todo imposible. Mientras existió el muro, más de 5.000 berlineses del este consiguieron franquearlo a través de túneles, escondidos en autos o usando ingeniosos métodos como cruzar en tirolesa. Pero a finales de los 80, la situación estaba destinada a cambiar radicalmente. Los gobiernos comunistas eran cada vez más corruptos e ineficientes. La Unión Soviética estaba viviendo una profunda crisis económica. Esta crisis estaba agravada por la costosa carrera armamentista con Estados Unidos y por la guerra en Afganistán. Eso le obligó a cortar la ayuda económica que había estado dando durante décadas a todos los países del bloque comunista, incluido Alemania Oriental. Todos esos problemas generaron un gran descontento social, al que el líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachov, trató de dar respuesta emprendiendo una mayor apertura política y social, lo que se conoció como Glasnost. Gracias a ella, los ciudadanos y medios de comunicación de esos países empezaron a tener mayor libertad de expresión y a usarla para criticar a sus gobiernos. La realidad de Lech Walesa logró en junio de 1989 que se celebraran las primeras elecciones parcialmente libres en décadas. Ese mismo junio, Hungría abrió su frontera con Austria, lo que le permitió a miles de alemanes del este cruzar al bloque occidental en solo 2 meses. Y es durante esa ola de cambio cuando se produce la caída del muro de Berlín. En Alemania Oriental, el presidente Erich Honecker se enfrentó a protestas masivas, pero se resistió a abordar las demandas ciudadanas. Finalmente, Honecker renunció, y el 9 de noviembre, el nuevo gobierno de Alemania del Este se vio forzado a introducir cambios, como por ejemplo, permitir viajar fuera del bloque socialista. Se preveía que la medida se aplicara al día siguiente y con restricciones. Pero cuando un periodista preguntó a un alto funcionario de la RDA cuándo podrían empezar a viajar al otro lado, todo se precipitó. Ante ese anuncio, miles de personas se juntaron en el paso fronterizo en Berlín Este y rompieron el cerco hacia la parte occidental de la ciudad. En esos momentos, ni las tropas de control de fronteras ni los funcionarios del ministerio estaban informados. Pero los guardas fronterizos no se atrevieron a disparar. La noche entre el 9 y el 10 de noviembre, los propios berlineses empezaron a destruir el muro. Una multitud eufórica empezó a cruzar la frontera abierta y algunos pisaron el oeste por primera vez en su vida. Del otro lado, cientos de alemanes occidentales los esperaban y celebraban el momento histórico. Familias y amigos que habían vivido separados pudieron encontrarse después de 3 décadas. Todas esas impactantes imágenes dieron la vuelta al mundo. En los meses siguientes la RDA colapsó y con ella el único sistema que muchos alemanes del este habían conocido. A la vez, los demás gobiernos del bloque comunista fueron cayendo uno tras otro y en 1991 la Unión Soviética se desplomó,
poniendo fin al mundo bipolar de la Guerra Fría. Alemania se reunificó y se convirtió en el motor económico de Europa. Aunque las diferencias económicas entre el este y el oeste todavía son perceptibles. Por ejemplo, un trabajador de Alemania del oeste gana en promedio casi un 20% más que uno del este. También en el oeste hay más oportunidades para profesionales cualificados y es donde se concentra el mayor número de empresas alemanas. Hoy, cientos de trozos de ese simbólico muro están repartidos por todo el planeta, como un recordatorio de que esa línea de hormigón dividió mucho más que una ciudad. Para cerrar, pues aquí hay un resumen de cómo sucedió todo este tema del muro de Berlín. En 1961, en agosto, se inició la construcción. 2 días ya estaba lleno de alambre y ya estaba empezando la construcción de hormigón, como lo vimos en el video. Ya en el 61, en septiembre, la ONU reconoce a los 2 estados alemanes, a la República Democrática de Alemania o Alemania del Este y la República Federal de Alemania o Alemania Occidental o del Oeste. En el 87, en junio, Ronald Reagan hizo una solicitud, él era el presidente de Estados Unidos, de que se derribara el muro. En el 89, en agosto, hubo fuga de alemanes orientales y eso empezó a provocar una tensión entre las 2 Alemanias. Luego, en ese mismo año, en noviembre, miles de personas en Berlín del lado oeste exigieron reformas políticas, también lo vimos en el video. Y ya 4 días después, la República Democrática Alemana anunció elecciones libres y el 9 de noviembre el muro es derribado por ciudadanos de ambas repúblicas y la reunificación de las 2 Alemanias se llevó a cabo el 3 de octubre de 1990. Con esto dejamos por hoy la sesión. Pili continuará con la historia de Roy y sus muchachos, a ver qué pasó en las demandas contra los bancos que les estaban ejecutando ilegalmente las hipotecas de las casas y de las fincas. Bueno, muchas gracias por la atención. Estoy segura que esto ha sido de suma importancia para todos ustedes. Bueno, los esperamos el lunes con la ayuda de Dios. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Dios los bendiga, los quiero mucho.